Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero mandar saludos a la familia Agape, a las iglesias de Unidos en Cristo y a los hermanos de otras congregaciones que están conectados el día de hoy. Hermanos, hoy es un día especial donde estamos recordando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Este día le llamamos el Domingo de Ramos. Hoy es Domingo de Ramos y es la entrada que hizo nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Vamos a buscar en la palabra de Dios en San Juan, hermanos, capítulo 12, del versículo 12 al 19. Amén. Voy a leerlo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Hermanos, este es el pasaje de donde podemos ver la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver algo del contexto. Antes de que fuera nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿qué pasó? 6 días antes, hermanos, Jesús había ido a Betania, donde vivía María, Marta y Lázaro. Él fue con sus discípulos porque en ese tiempo Lázaro había enfermado y él fue porque él murió, Lázaro, pero el Señor oró y pasó un gran prodigio, un milagro poderoso. Lázaro fue resucitado de los muertos. Entonces empezó a correr la voz, hermanos, sobre todo ese territorio. Este es el contexto donde Jesús hizo ese poderoso milagro y donde la gente se enteró que Jesús había resucitado a Lázaro, que no era cualquier cosa. Inclusive si ahorita nos dicen: fue resucitado aquella persona, oraron por él en el nombre de Cristo y fue resucitado. Nosotros hemos oído muchos testimonios de esos, hermanos, y mucha gente no lo cree, pero lo sabemos. Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Bueno, entonces Jesús estaba con sus discípulos en Betania y ahí pues la gente quería saber más de Jesús, más sobre él. ¿Quién era Jesús en ese tiempo para ellos? Muchos tenían esa inquietud. ¿Sería él el Mesías? ¿Será él Rey de Israel? Estaban los judíos inquietos y toda esa gente que estaba alrededor. Y más que había hecho una señal tan poderosa como la resurrección. En cambio, los judíos, los líderes de Israel, muchos de ellos estaban acordando buscar matar a Jesucristo y a Lázaro, porque Lázaro era la prueba de ese poderoso milagro. ¿Eso dónde lo vemos, hermanos? Lo vemos muy fácilmente. Vayan al capítulo 12 donde leímos, pero vamos a ver un poquito hacia atrás. En el versículo 9, desde el 9 hasta el 11, hermanos. Dice: Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron, fíjense, hermanos, dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
Esa era la gran molestia de los líderes de ese tiempo, de que muchos se estaban separando de su religión para buscar que Jesús era el Dios poderoso, que Jesús era el Salvador. Y entonces estaban muy molestos, hermanos. Este es el contexto de donde estamos viviendo esta situación antes de que nuestro Señor Jesucristo entrara a Jerusalén. Ahora, este domingo de Ramos, viendo en la palabra de lo que leímos al principio, desde el versículo 12 hasta el 18, podemos ver que Él tuvo esa entrada triunfal a Jerusalén. Él entró, ya había mucha multitud ahí, pero estaban inquietos o emocionados porque iban a ver a Jesús, el que había resucitado a Lázaro. Había esa multitud que se habían pasado esa información y ellos estaban esperando que llegara Jesús. Por eso hubo esa entrada triunfal a Jerusalén. Hermanos, esta multitud necesitaba de Dios. Ellos empezaron a tomar las palmeras y empezaron a decir varias cosas importantes. Primero, le recibieron y le clamaron y le dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana. Esta parte, hermanos, es un cumplimiento de una profecía que viene en Zacarías 9:9. Pero al decir Hosana, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estaban diciendo ellos? Ellos estaban diciendo: ven y sálvanos, o sálvame ahora, sálvame ahora. Este Hosana, hermanos, este clamor que hicieron en el pueblo de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, en ese tiempo histórico, eso mismo podemos hacer el día de hoy. Decirle al Señor: Hosana, Hosana, ven y sálvanos ahora, te necesitamos. Estamos viviendo un tiempo histórico, un tiempo especial, que dentro de la soberanía de Dios, Él nos permite vivir esto. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Nos vamos a quedar viendo solamente las noticias? ¿Nos vamos a quedar encerrados sin hacer nada? No, hermanos, debemos decirle al Señor: Hosana, Hosana, ven y sálvanos. Esa es mi oración, ese es mi clamor a Dios, que Dios nos salve. No hay nadie que pueda tener la autoridad de mandar su sanidad, de mandar la solución a este problema, hermanos. El pueblo de los judíos, ellos, como lo volvemos a decir, agitaban esas palmas. Ellos estaban esperando al Mesías, al Rey de Israel, que llegara con un gran poder. Pero ¿cómo llegó nuestro Señor Jesucristo? Sobre un asno. Se cumplió la palabra profética. Estos mismos que decían: Hosana, sálvanos, en un tiempo futuro, si vemos los capítulos que vienen en este mismo evangelio de San Juan, después decían: crucifícale, crucifícale. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Cuando nosotros tenemos necesidad, decimos: Hosana, Rey, Hosana, Señor, ayúdame. Cuando recibimos la ayuda, a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvida los favores que Dios nos ha dado y nos enfriamos en nuestra vida espiritual. Y a veces dejamos a Dios por un lado. Es como una crucifixión. O sea, no queremos nada con Él. Se nos olvida. Así es el humano. Hermanos, no permitan esto. Ahora que estamos en recogimiento como familia, hay que orar como familia, reunirnos, tener nuestro altar familiar en oración. Si estás solo en tu casa, ora con el Señor ahí en tu cuarto y dile: Señor, te necesito de ti, necesito que me sanes, necesito que me protejas, necesito que me ayudes a no sentirme solo, a no sentirme desesperado, deprimido, Señor.
Y el Señor, ¿sabes qué? Te va a contestar, te va a contestar. Pero algo que debemos de ver y regresar, cuando entró nuestro Señor Jesucristo ahí, a Jerusalén, muchos o algunos por ahí, sobre todo los que tenían la religión en sus corazones, sus tradiciones, no las querían dejar. Muchos no entendieron cuando Cristo les había visitado. Hermanos, Dios también nos habla a través de las circunstancias. Esta situación que estamos viviendo, Dios nos está hablando fuertemente para volver nuestro rostro hacia Él, que nuestro corazón esté abierto a Él. Hay que entender los tiempos y este es el tiempo que Dios tiene para nosotros, para reconciliarnos con Dios y buscar su rostro. Hermanos, Dios nos sigue hablando. Cuando entró Jesús a Jerusalén, Él ahorita está haciendo grandes cosas. Nos está hablando de muchas maneras y muchos líderes fuertes están pidiendo oración, se están doblegando ante Dios y nosotros nos doblegamos ante Dios, hermanos, porque Él es la única solución. No tenemos tiempo para perder en cosas triviales, en cosas que no valen la pena, hermanos. Lo que vale la pena es que busques a Dios y le digas, Hosana. Hosana, sálvame, te necesito, salva a mi familia, salva a mi comunidad, salva a mi país, salva a la humanidad entera, Señor, que tú eres el único que tiene la autoridad. ¿Por qué digo que Dios tiene la autoridad? Porque hay un salmo, hay muchas palabras poderosas, pero el Salmo 107, 19, 20, se los voy a leer, dice así. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Clamar a Dios. Clamar a Dios. Si te sientes angustiado, clama a Dios. Te sientes desesperado, clama a Dios. Y dice que Él, cuando tú le clamas, dice aquí la palabra de Dios, y yo lo creo, dice, los libró de sus aflicciones. De todas sus aflicciones, hermano. La oración es un arma poderosa. Hermano, en el versículo 20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. En otra versión dice, y lo libró de la muerte. Si el Señor envía su palabra de sanidad, la humanidad va a ser sana, porque Él tiene la autoridad de mandar esa palabra de sanidad. Él puede dar la sabiduría exacta a esos científicos para que puedan ellos descubrir la solución. Pero todo depende de cómo nosotros estemos orando, intercediendo por la humanidad. Repito el versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina y los libró de la muerte. Eso es lo que necesitamos ahora, que el Señor nos libre de todo, de toda ruina, que Dios nos saque adelante y nos libre de la muerte. Por eso oramos, por eso el pueblo de Dios ora, porque sabemos que Dios, aunque yo no esté en el hospital, yo sé que Dios puede sanar a todas esas personas que están en enfermedad. Por eso es la importancia de orar unos por otros. La oración corporativa es poderosa. La oración cuando estamos unidos en un mismo sentir y en armonía, hermanos, el Señor se va a glorificar. Dios va a hacer grandes cosas. Pero algo que les quiero decir, y con esto termino, hermanos. Hay personas que no han invitado a Cristo en su corazón. Necesitamos que te unas a la familia del Señor y que también lo busques. Dice en la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, he aquí, palabra de Jesucristo para nosotros, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si tú estás escuchando el llamado de Dios el día de hoy, es importante que ores y le digas al Señor,
yo te abro la puerta de mi corazón. Quiero que tener comunión contigo, porque dice que si oramos así, si lo escuchamos, Él entrará a nosotros, cenará con nosotros y Él y nosotros con Él. ¿Qué significa? Que tendremos comunión, hermanos, comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que podemos confiar en ti. Que sabemos, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Te pido, Padre Celestial, que las personas que estén escuchando esta transmisión, Señor, puedan, Señor, sentir tu presencia, puedan sentir, Señor, y poder estar en comunión contigo y darnos cuenta, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, y que tu nombre sea magnificado en cada momento, Señor, en cada situación que estemos viviendo, Señor. Y sé, Padre, que tú vas a hacer un poderoso milagro en mi vida, en mi familia, en mi país y en la humanidad entera. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo verlos y esperamos verlos el otro domingo. Vamos a seguir adelante conforme a las indicaciones de nuestras autoridades, pero la obra del Señor sigue porque nosotros estamos en sus manos. Dios les bendiga, hermanos.